Así que no es solo venir a la iglesia, no es hacer el catecismo. Mi tío era un sacerdote, mi tía era una monja. No es así. No es que yo crecí en Italia, así que sé que Dios existe. Estoy enojado con Dios, estoy feliz con Dios. Tú no lo has experimentado, lo has conocido aquí de una manera humana. Y la Biblia dice a través del apóstol Pablo en Corintios, él dice que el hombre natural es el hombre que no ha tenido una experiencia con Dios. Toda la gente allá afuera que todavía no es cristiana, no cristiana de nombre solo porque nació en Italia, quien no ha tenido una experiencia con Dios, el hombre natural no puede entender las cosas de Dios. Empower 2025, el año del entrenamiento y del fortalecimiento espiritual. ¿Están listos para entrar en la palabra de hoy? Bien. Hoy estudiaremos los dones de revelación de los 9 dones del Espíritu Santo. Entonces, hagamos un repaso. Así que quien no estuvo la semana pasada, que levante la mano. Bien, ahora haremos un repaso para ustedes. Hemos hablado de los 21 dones espirituales. ¿Cuántos son los dones? 21 dones espirituales que se dividen en 7 dones motivacionales. ¿Cómo son 7 dones? Los dones motivacionales son un impulso profundo y significativo que viene directamente de nuestro interior, una capacidad especial que te otorga Dios para poder realizar diversas cosas importantes. Bien, estos dones espirituales son un total de 7. El don profético, servicio, enseñanza, exhortación, don de dar, presidir o liderazgo y dones de misericordia. Hemos dicho que el don profético entre estos dones es cuando tienes un impulso, tienes un discernimiento profundo sobre las personas, esas personas que leen a los demás, que tienen una especie de rayo X. Hemos dicho que el servicio son aquellas personas que siempre quieren ayudar, se predisponen, si hay algo que hacer, ven la necesidad y tienden una mano. El don de la enseñanza lo tienen las personas que incluso cuando hablan, enseñan. Quizás tengas amigos así, que te hablan del agua y te cuentan todo sobre el agua. Luego está el don de la exhortación y el ánimo. Son aquellos que siempre ven el vaso medio lleno. El don de dar. Todos nosotros debemos ser generosos, pero hay personas a quienes Dios realmente les da la capacidad de generar recursos y ellos ven las necesidades. Su corazón es bendecir el reino de Dios. Y luego tenemos a los de presidir o liderazgo. Son personas que tienen facilidad para guiar a los demás. Y después están los de las obras de misericordia, que son las personas que ven a los necesitados, la necesidad a su alrededor. Y aunque todos deberían ver esto, todos deberían tener un poco de esto, pero de una manera especial, su vida, su propósito de vida es servir a los demás. Amén. La semana pasada teníamos aquí a una mujer inglesa que dirige una organización benéfica inglesa y ella decía que apenas hablabas de esto, yo lloraba porque son personas muy sensibles. Todos deberíamos serlo, pero hay personas que son un poco más sensibles a un don. Digan, ¿cómo es un don? Así que no es que debas sentirte, yo veo a los demás y los otros no, porque un don es un regalo. Así que si tienes una sensibilidad particular para una cosa más que para otra, es un regalo que Dios te ha dado. Luego dijimos que entre estos 21 dones hay 9 dones carismáticos del Espíritu Santo. Dijimos que el primero es el Padre quien distribuye, el segundo es el Espíritu Santo quien distribuye, lo dice en 1 Corintios 12:11. Y luego hay otros 5 dones que se llaman dones de Omata. ¿Cómo se llaman? Que son dados por Jesús, que son los 5 ministerios, ¿verdad? Apóstol, profeta, maestro, etcétera, etcétera. Bien, entonces, díganme, ¿cuántos son los dones espirituales? ¿Cómo están divididos? 7 motivacionales principios, 9 dones del Espíritu Santo, 5. ¿Quién nos da los primeros 7? El Padre. ¿Quién nos da los 9 dones del Espíritu Santo? ¿Y quién nos da los 5 dones ministeriales? Jesús. Perfecto. Dicho esto, ahora vamos a entrar en los 9 dones espirituales. Digan conmigo, 9 dones espirituales que están divididos en 3 categorías. Digan conmigo, 3 categorías. Entonces,
9 dividido entre 3 significa 3 más 3 más 3. 7 excelentes en matemáticas. El primero se llama dones de palabra. Digan conmigo dones de palabra. ¿Qué es lo que hicieron los chicos? Así que si quieres, ve ahí a internet, a Sabot TV, y encontrarás los dones de palabra. Y en los dones de palabra tenemos lo profético, la variedad de lenguas y la interpretación de lenguas. Digan conmigo profético, variedad de lenguas. La interpretación de lenguas. Todos son sobrenaturales. Digan conmigo, son, o sea, no es humano, es algo que Dios nos da, pero es un regalo. Hemos dicho que el don profético edifica, es decir, cuando alguien te da una palabra que viene del cielo, te sientes mejor. Consuela, digan conmigo, consuela y exhorta, te impulsa a hacer algo o te motiva a hacer algo. Luego está el don de la variedad de lenguas. No significa que yo tenga facilidad para hablar inglés, español, francés. Eso es natural. Sin duda es un don, pero es natural. En cambio, la variedad de lenguas, quien habla en esa lengua no sabe lo que está diciendo, digan conmigo no sabe, pero quien escucha lo comprende, o si no lo comprende, hay alguien que lo interpreta. Si alguien interpreta, no es que traduzca, de hecho se llama interpretación. Tal vez una persona hable con este lenguaje espiritual, quizás por mucho tiempo, y la interpretación es breve, porque no es traducción, es interpretación. Quizás una frase, tal vez una persona me da un discurso en inglés en el mundo natural y yo digo, ¿qué ha dicho? Ha dicho que tiene hambre. Yo digo, ha hablado durante 5 horas, sí, pero es una interpretación, no te estoy traduciendo palabra por palabra. ¿De acuerdo? Y esto ya lo hemos dicho, como ya dijimos ayer, así que durante el año lo escucharéis varias veces, podéis ir allí. Y luego está precisamente el don de la interpretación de lenguas. Todos los dones del Espíritu Santo generalmente se manifiestan después de que hemos tenido una experiencia que se llama el bautismo en el Espíritu Santo. ¿Cómo se llama? ¿Qué significa la palabra bautismo? Viene del griego baptisma y ha sido transliterada, no traducida. ¿Qué significa transliterar? Significa tomar una palabra de un idioma y adaptarla a otro. Por lo tanto, no ha sido traducida. Si la palabra bautismo hubiera sido traducida, ¿cuál sería la traducción de bautismo? Sería inmersión. Así que Juan, su apellido sería, no es el apellido de Juan, ¿verdad? Bautista es lo que él hacía. Por eso Juan el Bautista. Así es la forma correcta de decirlo. Nosotros decíamos Juan Bautista, pero sería el Bautista, que significa aquel que sumergía. Amén. Hay muchas palabras que adaptamos, sobre todo en italiano usamos muchas. Por ejemplo, si yo digo parcheggio, ¿de dónde viene? De una transliteración de la palabra inglesa to park. Y entonces el italiano la tomó y la italianizó. Esto se llama transliterar una palabra. Y la llamó parcheggio, tomada de este verbo inglés. ¿Ok? Entonces, bautismo, ¿qué significa? Jesús, digan conmigo Jesús. Entonces imaginemos, esto es un recipiente, ¿verdad? Alguien, el bautismo sucede también como el de agua, que alguien te mete ahí dentro, ¿verdad? Es lo mismo, así que esto es como el bautismo en el Espíritu Santo. Di conmigo, en el Espíritu Santo. Es como si aquí dentro, en vez de agua, estuviera el Espíritu Santo y Jesús te toma y te mete ahí dentro. Y a partir de ese momento, ¿quién ha estado alguna vez dentro del agua así con burbujas? Lo que ves es el agua. Cuando tienes el bautismo en el Espíritu Santo, a tu alrededor empiezas a ver el mundo espiritual. ¿Sabes cuando alguien te lanza al agua? Mi abuela, para enseñarme a nadar, hizo eso. Me llevó al fondo del mar y me dijo, nada. ¿Y la tuya cómo lo hizo? Y yo solo recuerdo las burbujas. Y luego alguien me crió, ahí está, y así lo hacían las abuelas. Tú también tuviste una abuela así. Hoy te voy a enseñar a nadar, ve allí, nada. Bueno, más o menos así. Entonces cuando Jesús te pone en el Espíritu Santo, ¿qué ves a tu alrededor? Cascada. Cuando eres bautizado en el Espíritu Santo, comienzas a ver y a ser sensible al mundo espiritual, no a lo que ves humanamente. Pero algo que no ves humanamente, lo ves en tu espíritu, es como una sensación dentro de ti. Amén.
Él no es humano, pero siente. Dime cómo se siente. Percibo, pero no veo. Hay gente que dice, si no veo, no creo. ¿Cuándo has visto el aire? ¿Pero crees que existe el aire? ¿Por qué lo experimentas? Haces así. Es experimentado, es lo mismo. Tú no ves al Espíritu Santo, pero sientes al Espíritu Santo. Por eso sabrás que el Espíritu Santo existe. Amén. Una vez leí un libro de una psiquiatra que era cirujana que decía, he operado muchas veces el cerebro, pero nunca he visto el pensamiento. Es lo mismo, pero sabes que existe porque piensas, experimentas el pensamiento. Amén. Lo mismo ocurre con Dios y con el Espíritu de Dios. Lo experimentas. Cuando experimentas a Dios y tienes una experiencia con Dios, eso cambia tu vida. Así que no es solo venir a la iglesia, no es hacer el catecismo. Mi tío era sacerdote, mi tía era monja. No es así. No es que yo crecí en Italia, así que sé que Dios existe. Estoy enojado con Dios, estoy feliz con Dios. Tú no lo has experimentado, lo has conocido aquí de una manera humana. Y la Biblia dice, a través del apóstol Pablo, en Corintios, él dice, el hombre natural es el hombre que no ha tenido una experiencia con Dios. Toda la gente allá afuera que aún no es cristiana, no cristiana, solo de nombre porque nació en Italia, quien no ha tenido una experiencia con Dios, el hombre natural no puede entender las cosas de Dios. Así que es inútil que estés ahí diciendo, tienes que venir a la iglesia conmigo porque es bonito, porque es Jesús. Porque el hombre natural, incluso cuando ve a Jesús caminando sobre las aguas, dará una respuesta natural. Dirá, camina sobre las aguas porque no sabe nadar. Mientras tú miras y dices, milagro, el otro dará una solución natural. No es capaz de entender. Entonces, ¿qué debo hacer? Debo pedirle al Espíritu de Dios que se revele. La palabra revelar significa quitar el velo. Antes yo estoy ciego. Alguien quita el velo de mis ojos y empiezo a ver. Entonces, Espíritu Santo, esta es la oración que hacemos también por nuestros familiares esta semana. Dios, dales un espíritu de revelación y de sabiduría. Abre sus ojos espirituales y verá. Hay un pasaje en la Biblia, quizás algunos lo han leído, que había un profeta, era el profeta Eliseo, y él estaba allí con su siervo. Y en un cierto momento su siervo ve a los enemigos que llegan y estaba lleno de gente, de caballos, de carros. Y él dijo, basta, estamos muertos, estaba desesperado y gritó, ¡ah! Y este hombre de Dios dice así, Señor, abre sus ojos para que él vea. ¿Y qué ve él? Ve un ejército celestial mucho más grande que el ejército humano que estaba alrededor de ellos para protegerlos. Eso se llama ojos espirituales. Así que tu oración para aquellos que no han experimentado. Cuando experimentas algo, nadie te lo puede quitar porque lo has experimentado. Así que imaginemos, mira a la persona que está cerca de ti un momento. La estás viendo, ¿verdad? Está ahí. Entonces, ¿estás convencido de que está ahí? Tócalo un momento. ¿Ok? Estás ahí. Supongamos que nos vamos de aquí y yo te digo, no, esa persona no estaba hoy en el gospel. ¿Tú qué me dirías? Claro que estaba, porque la vi, la toqué, la palpé, estaba ahí. Tú has tenido la experiencia de esa persona, has estado un tiempo cerca de esa persona. Y aunque yo diga te mato porque tienes que negar que estabas sentado junto a tu esposa, tú dices, si quieres mátame, si quieres puedo mentir, pero no puedo decir que sea así porque estaría mintiéndome a mí mismo. Amén. Este es el motivo por el que la gente frente a la boca del león les decían, Dios no existe, reniega. Y ellos decían, no puedo decirlo porque yo lo he experimentado. La fe debe vivirse, no es solo aquí. Es una experiencia que tienes con Dios. ¿Quién aquí ya ha tenido una experiencia con Dios que dice, yo sé que Dios existe? Porque cuando tienes una experiencia con Dios, dentro de ti nace una convicción sobrenatural porque lo he encontrado. Como la persona dice, yo lo he encontrado, no puedo renegar. Cuando tienes esta convicción sobrenatural, yo miro y digo, Timoteo, ¿tú crees que vas al cielo? ¿Estás convencido de que vas al cielo? ¿Quién te lo ha dicho? ¿Y cómo te lo ha dicho? Lo sabes, dentro de ti lo sabes. Dices, yo lo sé.
yo sé que soy creyente, yo sé que existe el cielo, yo sé que existe Dios y no es orgullo. Lo sé porque lo sé y lo sé. Y sé que Dios existe porque lo sé y lo sé, porque no es un concepto. De un concepto puedo tener una duda. Bueno, tal vez lo leí, el otro dice, pero yo leí algo diferente. Incluso frente a alguien que te muestra sus propias pruebas, cuando has estado con alguien, uno dice, pero tu marido no estaba allí, mira que tengo la foto de otro. No hay nada que hacer porque lo he experimentado y la Biblia dice que es por experiencia que conocemos al Señor. Amén. Experiencia con Dios, experiencia así. Hoy yo no creo, yo experimento y luego creo. A veces en una fracción de segundo Dios te toca y tú, que nunca habías creído, dices, he sido ateo hasta ayer. Un toque de Dios, un momento en su presencia puede cambiar toda tu existencia y eso es un milagro. Amén. Cuando me convertí en un momento en que tuve una experiencia con Dios, antes yo tenía dudas, ¿existe o no existe? Después de que tuve una experiencia con Dios, estaba dispuesta a morir por Él. Yo sabía que Él existía, porque lo experimenté. Lo que falta en Italia, lo que falta en el mundo, es experimentar la presencia de Dios, porque incluso el diablo sabe que Dios existe. No importa, no está aquí. Y mientras pensemos que solo debemos defender, tú no tienes que defender nada. Tienes que orar para que las personas tengan una experiencia con Dios. Amén. Entonces, cuando has sido sumergido, es decir, en esto que se llama el bautismo en el Espíritu Santo, se abre delante de ti un archivo. Hoy en día todos sabemos lo que es un archivo. Hay un mundo. Y empiezas a experimentar cosas que al principio no entiendes, porque no estás acostumbrado. Y luego empiezas a entender. Entonces tal vez miras a una persona que te dice algo y tú la miras y piensas, qué raro. Creo que está mintiendo, pero ni siquiera conoces a la persona, pero lo sientes. Más bien, miras a una persona que nunca has visto antes, caminas hacia allí y te viene una imagen, un sentimiento hacia esa persona. Al principio no sabes por qué dices, ¿qué me pasa? Es Dios quien te está comunicando cosas del cielo para que puedas darlas a esa persona. Amén. Una de las primeras veces que tuve esto, quizás incluso te lo he contado aquí, miré a un hombre y yo era muy joven en la fe. Recién me había convertido, tuve la visión de un corazón. Y sentí que tenía que hablar con ese caballero sobre su corazón. Pero en ese momento yo decía, si yo le digo que ella tiene corazón, todos lo tenemos. ¿Y qué le digo? He visto un corazón. Y bueno, gracias. Y entonces, sin embargo, tuve el valor de decir lo que estaba sintiendo, una percepción. Digan conmigo, una percepción. Y le dije a este señor, le dije, mire, yo no sé qué tiene que hacer usted, no sé por qué, pero yo veo, cuando la miré, vi un corazón sanado. Y ese hombre me dijo con lágrimas en los ojos, mañana tengo una operación de corazón. Y realmente ese hombre fue sanado. Así que es Dios quien te está comunicando cosas, pero no es que tú lo entiendas de inmediato, porque tienes que entrenarte para entender. Tenemos una historia en la Biblia de un niño pequeño que se llamaba Samuel. Este niño estaba allí, había crecido cerca de un sacerdote que se llamaba Elí. Él nunca había tenido experiencia de que Dios le hablara, pero en un momento alguien lo llama. Él está durmiendo, es pequeño y le dicen así, Samuel. Él mira y dice, ¿quién es? Entonces él va donde este señor que sabía más que él, era mayor, y le dice, ¿no sabes que escuché una voz que me llamaba? Y él le responde así, vamos, habrás comido pimientos, ¿no? Vete a dormir. Y él vuelve a dormir, pequeñito, está allí durmiendo y de nuevo escucha, Samuel. Tío Elí, mira que he vuelto a oír una voz y me ha dicho, Samuel. No, anda, quizás tuviste una pesadilla, duerme. ¿Sabes, no? Yo lo entiendo. Cuando uno está durmiendo dice, duerme. No quiero explicar nada. Yo también quiero dormir. De nuevo él escucha una voz, Samuel. Entonces él dice, mira que he vuelto a oír la voz. Y él, que era un hombre de Dios, que ya había oído la voz de Dios, ¿qué hace? Él le dice, wow. Así como Dios me habló hace años, tal vez Él te está llamando a ser profeta y sacerdote también. Él le dijo, la próxima vez que escuches esta voz,
dile, aquí estoy, Señor, tu siervo está escuchando. Y ese es el día en que comienza el ministerio del profeta Samuel. Cuando él, siendo pequeño, dijo, está bien, te escucho. Y desde ese día Dios comenzó a hablarle. Por eso, quien tiene un poco más de tiempo de fe que tú, te enseña, sí, esto es pimiento, esto no es pimiento, esto es Dios. Porque al principio estamos confundidos, ya que todavía somos pequeños en el movimiento del Espíritu. Amén. Leamos juntos el pasaje que habla del Espíritu Santo y veamos algunas cosas más prácticas. Primera de Corintios 12, del 1 al 11, dice, en cuanto a los dones espirituales, hermanos, no quiero que seáis ignorantes. Detengámonos aquí. En cuanto a los dones espirituales, no quiero que seáis... ¿Qué significa ignorantes? Que carece de conocimiento. ¿A quién le está hablando el apóstol Pablo? A la iglesia de Corinto. Cuando lees sobre esta iglesia, dice así, oh, no os falta ningún don. Y uno se pregunta, ¿cómo es posible? Era la iglesia que tenía todos los dones del Espíritu Santo. Y Pablo dice, a vosotros no os faltan los dones. Así que no es que ellos no supieran de la existencia de los dones, ¿verdad? Ellos sabían, no les faltaban los dones. Todo el libro de los Corintios es una manera de enseñar cómo usar los dones. Así que no es que no supieran diciendo, nunca he oído hablar de eso. ¿Cómo habían oído hablar de ello? Porque tenían el movimiento. Pero a veces era de una manera exagerada, porque no sabían cómo gestionarlo. Y Pablo empezará a explicarles cómo gestionar el movimiento del Espíritu dentro de la iglesia. Entonces empieza a decir, mira, todos querían profetizar. Yo he escuchado la palabra de Dios. Yo también la he escuchado. Todos estaban emocionados. Pero si hablamos todos, somos 200. Si hablamos todos juntos aquí, entonces uno a la vez y luego que cada uno esté sometido a alguien que ya tenga experiencia, a otros que juzgarán, ¿es Dios o no es Dios? Cuando dices a otros que juzgarán, significa que al principio podemos equivocarnos. Si no, no habría necesidad de alguien que juzgue, ¿sí o no? Si siempre fuera Dios quien te invade, yo empiezo a hablarte, no entiendes nada, no es un trance, no estás poseído por un espíritu. Es una intuición. Digan que es una intuición, es una convicción que sucede dentro de ti. Y al principio puedes equivocarte, digan cómo es. ¿Puedo equivocarme al principio? Sí, sí, la Biblia dirá que la profecía es imperfecta. Digan cómo es. La Biblia dice en 1 Corintios 13:9, porque conocemos en parte y en parte profetizamos. Quiere decir que no sabemos todo sobre la profecía porque no podemos saberlo todo de Dios. Pero eso no quita que debamos aprender a escuchar la voz de Dios para ser de bendición para otros. Amén. Piénsalo, ¿no te gustaría ser un instrumento en las manos de Dios para bendecir a alguien? Piensa en usted como un instrumento en las manos de Dios para entregar una palabra del cielo a esa persona. En ese momento de su vida, o para orar por su sanación en ese momento de su vida. ¿Y para qué? Para edificar. Digan cómo es edificar. Entonces Dios no hace chismes. Digan cómo es Dios. Él no hace chismes. No es que Él me cuente sobre la vida de la pastora Cecilia solo por contarme, ah, mira, ayer hiciste esto, pecaste, punto. ¿Qué hace? Chismes, ¿no? Si revela algo es porque quiere ayudarla a cambiar. Siempre los dones del Espíritu Santo son para ayudar a las personas a cambiar. Si no, Dios no nos lo dice, o en todo caso va allí y dice, corrige a esa persona. Amén. Entonces los dones del Espíritu Santo, todos ellos vendrán a través de un canal humano que eres tú. Siempre está bien, ¿no? Siempre tienes convicción, en el momento tienes convicción, pero a veces luego tienes miedo. Ayer contaba algunos episodios donde cuando Dios te habla tienes convicción, pero es natural. ¿Cómo es? Es natural para el pueblo de Dios, amén. Es sobrenatural. ¿Para quién es sobrenatural? Para la persona que lo ha recibido. Por ejemplo, yo tal vez recibo solo una palabra así. No le des el dinero a tu hijo, no significa nada para mí. Bueno, no le des el dinero a tus hijos. Quizás justo en ese momento ese padre estaba pensando, ¿es correcto que yo le pague esto o es mejor que no le dé dinero para enseñarle algo?
Entonces, para la persona que recibe, ¿cómo es? Para la persona que recibe, siempre es más grande que para la persona que da. Amén. Porque cuando dices algo, yo he estado en Sicilia estos días, he encontrado a muchas personas, porque hacía mucho tiempo que no iba allí, al Agrigentino, y tenía a muchas personas que venían a decirme, Padre Roslen, y justo estaba la iglesia donde yo estaba, que es una iglesia que ha sufrido mucho, el pastor había muerto, en fin, había un caos. En 2014 le di una palabra a esa mujer, que era la esposa del pastor, y ella la guardó durante años, hasta que hoy veía delante de sus ojos lo que Dios le había dicho años atrás. Es decir, se convirtió en un ancla para su vida durante años. Cada vez que tenía un problema, ella se aferraba a esa palabra, el Señor me lo dijo. Amén. Y esto transformaba la vida de las personas y puede transformar la vida de las personas. Hay personas que estaban a punto de dar un paso y no lo hicieron porque Dios intenta hablarte directamente. Pero quién sabe si a veces nosotros no queremos escuchar. Por ejemplo, cuando se trata de emociones, supongamos que estás enamorado o enamorada de alguien. ¿Cuándo estamos enamorados? Para nosotros esa es la persona correcta. Y alguien empieza, mira que esa persona no es buena para ti. No, mamá, tú no sabes porque tú justificas, ¿verdad? Llega un amigo tuyo y te dice, deja a ese tipo que solo te hace daño, es una relación abusiva. No, pero no lo hace a propósito, tú no lo conoces bien. ¿No es así? Entonces, a veces Dios usará a alguien que no tiene nada que ver con tu vida, que tal vez te señalará con el dedo y te dirá, basta, el Señor dice que termines con esa relación, porque Dios no quiere que te hagas daño y pases años tratando de arreglar una situación. Luego Él envía, primero comienza a hablarte, luego tú no escuchas y Él enviará a otras personas porque Dios te ama. Dime cuánto me ama Dios. Él quiere verme feliz. Amén. Pero cuando reciba estas palabras de Dios, al principio no será fácil y pensarás, Dios no es Dios. ¿Debería decirlo o no? ¿Quién ha experimentado esto alguna vez? ¿Quién ha recibido algo y dice, no debo decirlo? No debo decirlo. Y cuando es algo y dices, si luego no tiene nada que ver, entonces haces así. Ayuda. En vez de lanzarte, ve donde la persona y dile, mira, he tenido una visión sobre esto. ¿Tiene sentido para ti? Si la persona te dice que no, está bien y te vas. Así no haces una tremenda mala figura. Se lo preguntas, ¿ok? Sabes que al principio, en el movimiento profético, tú preguntas. Y la persona tal vez dirá, sí, justo ayer estaba viendo esto. Sí, es verdad. Amén. Justo ayer estaba tan cansada que estaba ahí atrás y dije, Dios mío, solo tengo 55 años, quizás necesito jubilarme. Estoy cansada. Ayer recibí 3 palabras de personas que decían, no sé por qué, pero el Señor me dijo, yo no he terminado contigo, todavía tengo mucho para que hagas, ¿ok? Sí, yes. Y me hizo sonreír porque era Dios diciendo, no querrás terminar aquí, ¿verdad? No es que me iba a morir sin esta palabra, pero es una manera de Dios de decir, yo estoy aquí, yo escucho lo que estás diciendo. Amén.